Buenas tardes, Fanny, Julián, compañeros y compañeras. Hoy día vamos a hablar de la contextualización de la obra de Rousseau. Por lo tanto, vamos a ahondar en su biografía, asimismo en sus mayores influencias y los aportes de sus escritos. Por último, enfatizaremos en lo que fue su obra de Emilio en la educación. Paso. Pase. Bueno, Rousseau nació en Ginebra en 1712. Fue un escritor, pedagogo, filósofo y músico. Él no siguió estudios ni en la universidad ni en el colegio, por lo que todas sus enseñanzas fueron a partir de su padre y su tutor. Asimismo, a los 16 años, él se va de casa y empieza a interesarse bastante por la música. Asimismo, utiliza la educación y las clases como su medio de subsistencia. Es en 1742 que llega a París y llega a partir, debido a la Academia de Ciencias, donde quiere presentar su nuevo sistema musical. Sin embargo, unos años después, en 1751, abandona todos sus trabajos y decide enfocarse solamente en la escritura. Y es en el año 1762 su año más importante respecto a sus obras, debido a que ahí mismo crea Emilio en la educación y el contrato social. Por último, él fallece en Francia al momento de escribir su última obra, Ensoñación de un paseante solitario. Así. Bueno, hay que ubicar un poco el contexto histórico donde se escribe el libro, ¿no? En esta época se encuentran diversas revueltas sociales que cuestionan básicamente el sistema feudal de la época, ¿no? Y que evidentemente llevaron a la Revolución Francesa en 1789. Asimismo, había todo un proceso de deslegitimación de las instituciones tradicionales de la época, como la educación, la monarquía, la feudalidad, etc. Y por último, habían estudios centrados en la desigualdad, principalmente por Voltaire y por Montesquieu, que son contemporáneos también de Rousseau. Siguiente. Bueno, ahora sí, enfocándonos en el libro Emilio de la Educación, fue publicado en 1762, pero fue escrito en 1734 y 1736, cuando Rousseau se dedicó a la pedagogía, ¿no? Lo que él realmente hacía era vigilar o cuidar a los hijos de alguno u otro burgués que lo conocía, y a partir de las similitudes que encontraba entre todos estos niños, aplicó y desarrolló ciertas metodologías que fueron claves para entender a los infantes y su desarrollo. La inspiración básica para escribir el libro fue en un viaje que realizó en Lyon, donde al conocer un poco las historias de vida de las personas en las cárceles, empezó a cuestionarse bastante sobre el sistema, ¿no? Entonces, este es un texto muy, muy particular porque es una base para una teoría que ya él desarrolla en su siguiente libro, El contrato social, que es el hombre es bueno por naturaleza y las instituciones lo vuelven malo, ¿no? Asimismo, el libro tiene todo una base de crítica a un viejo sistema de educación feudal y de estamentos, ¿no? Y promueve esta educación universal. Siguiente. Ya, respecto a su aporte, pensamiento estaba en que enfrentaba la concepción ilustrada del progreso. Por lo tanto, él decía que el hombre era bueno por naturaleza. Esto mismo se ayudaba de que él decía que la cultura y la civilización imponían una igualdad entre ambos, sobre todo al momento de establecer la propiedad. Asimismo, el pensamiento de Rousseau ayudó mucho o fue clave en los líderes intelectuales de la Revolución Francesa. Él atinó mucho o enfatizó mucho en los principios de libertad e igualdad, así como en éticos y morales capaces para guiar a la sociedad. Por otro lado, en sus obras se señala que detalla mucho la importancia de la vida en comunidad,
considerándola como uno de los valores más altos en toda sociedad civil. Y por último, él rompe con el individualismo, señalando que este es uno de los peores males. Siguiente. ¿Cielo? Perdón. En cuestión de pedagogía y contrato social, ambos tienen en común en de que Rousseau apuesta por la libertad e igualdad de las personas en una sociedad. Rousseau consideraba que para educar a un niño era importante atender a los intereses y capacidades de éste, y también era importante estimular su deseo de aprender. Asimismo, él tomaba mucha importancia en la que la educación fuera autónoma, tal como lo citan Rousseau. Por el lado del contrato social, su objetivo era más que todo por el sistema político que debe apostar en la igualdad y en la libertad de los seres humanos, en este caso de los hombres, y para que tengan principios éticos y morales y también que estos sean capaces de guiar a una comunidad. Siguiente. Bueno, la obra Emilio de la Educación forma parte de un mismo conjunto con el discurso y la desigualdad escritos por el mismo Rousseau. En el caso de Emilio o la Educación, establece que el sistema educativo es la base para el diseño de un hombre político. Por eso es que él menciona que los niños pertenecen mucho más a la República que a sus padres. Y es así como el sistema educativo nos enseña amor a la patria, respeto a las leyes, apego a los deberes, hábito de subordinación y obediencia. Y lo que él dice finalmente es que el deber del ciudadano es ser útil en la sociedad. Entre sus ideas principales, primero establece una relación entre el individuo y la sociedad, que como bien ya se mencionó, el ser humano es bueno por naturaleza, pero es el sistema educativo quien lo va a ayudar a convivir con esta sociedad inevitablemente corrupta. Luego establece un principio materialista que va hacia un enfoque moralista y cómo es el tutor quien va ayudando a Emilio a cómo educarlo y cómo finalmente se convierte en un ciudadano ideal. Asimismo establece las etapas desde el nacimiento hasta el matrimonio, que empieza por prácticas y experiencias, que es lo que deben aprender los niños. Luego que es Emilio quien se debe alejar de la madre desde muy temprana edad. Y al finalizar los estudios, si bien se va formando un ciudadano, eso no es suficiente hasta que se casa con una mujer, ¿no? Y por esa razón es que él distingue el sistema educativo, un sistema educativo distinto para hombres y para mujeres. Por eso es que aparece Sofía, que viene a ser la niña mujer y luego que se convierte en madre. ¿Y por qué él dice que este sistema educativo es distinto? Porque es la niña a la que se va a referir hacia los trabajos del cuidado y finalmente satisfacer al esposo. Bueno, en la crítica que se tiene hacia Rousseau, en primer lugar en el sistema educativo, DJ Micard sostiene que existe un cierto remordimiento en el libro Emilio, ya que más que todo se centra en el niño y no en la niña en la cuestión del sistema educativo y aprendizaje. En este caso existiría una clasificación de género, dando roles ya sea al niño como a la niña en cómo Sofía debería someterse y aportar en el desarrollo de Emilio. Es decir, Emilio está basado solamente en la formación del hombre. Por otra parte, en el texto
se cita de que G-Mac propone de que Emilio, más que todo, lleva el remordimiento debido a que culpa a los padres, sobre todo a la madre, si es que el niño sale o es corrompido en la sociedad. Asimismo, Rousseau solamente tuvo 5 hijos. Sin embargo, a los 5 hijos se les dio el orfanato y fueron llevados a un hospicio. Entonces, más que todo, G-Mark le critica en esa parte, ya que nunca ha criado a sus hijos, pero sí ha criado o inculcado educación a otros hijos. Gracias.